Para que haya una democracia verdadera, es decir, una democracia directa, una donde no existan los políticos y cada ciudadano se represente a sí mismo, se requiere que una sociedad esté habitada por personas que sean capaces de tener decisiones propias, personas capaces de discernir por sí mismos, sin representantes que piensen por ellos, ni que decidan por ellos sobre qué rumbo debe de tener la sociedad. Sin embargo, existe un gran obstáculo para lograr lo anterior. Ese gran obstáculo es el siguiente. La humanidad siempre ha estado condicionada por el constante miedo a la soledad y a la muerte. No se esperaría menos de una especie animal que ha sobrevivido exitosamente gracias a conjuntar fuerzas en manadas, tribus, grupos o sociedades. El animal hombre difícilmente sobrevive sin la ayuda de un semejante, y si a conciencia alguien prefiere su soledad y no está de acuerdo con ser parte de un grupo, seguramente su instinto sí lo estará, porque si no es por gusto, al menos instintivamente el ser humano busca la compañía de los demás. Sin embargo, no se busca cualquier compañía. Cada cual se incluye en algún grupo gracias a diversas razones, ya sea por alguna similitud en gustos, pasatiempos, ideologías, creencias, etc. Cada cual buscará sus grupos de predilección basándose en similitudes, pero formar parte de una masa tiene consecuencias. Las personas que forman parte de una masa tendrán que hacer a un lado su individualidad. Habrá quienes adopten alguna religión y obedecerán los dogmas y la tradición de dicha religión. Algunos serán nacionalistas, definiéndose a sí mismos con la cultura de su pueblo. Otros se definirán teniendo como base su afición a algún equipo deportivo. Otros con base en alguna corriente política, ya sea de derecha o de izquierda. Otros buscarán adoptar alguna ideología imperante de su tiempo, como los hippies de los años 60 o las feministas del actual siglo, etc. El ser humano evitará por instinto elegir la senda donde forjaría su individualidad, porque sería un camino solitario, y en lugar de eso se transforma ya sea en un cristiano, en un hincha de algún equipo deportivo, en una feminista, o alguien de izquierda, política o de derechas, etc. Pongamos un ejemplo. Si alguien se dice cristiano, rechazará una serie de cosas que su colectivo condena. Entre dichas cosas puede estar la homosexualidad al decir que es una abominación, o que el aborto y el sexo premarital son cosas malas o del demonio, etc. Tal vez aquella persona que se dice cristiana, por ejemplo, si nunca se hubiera hecho parte de aquella religión, hubiera estado a favor de algunas cosas que el cristianismo no acepta, y lo hubiera hecho por razones y argumentos propios. Pero desde que él adopta el papel de cristiano, su colectivo le exigirá que sacrifique sus opiniones individuales para adoptar las colectivas. Entonces, tendrá ahora que creer en el Dios cristiano, que existe un paraíso y un infierno, etcétera, etcétera. Tendrá que creer que existe el adversario de los cristianos, y que el aborto, la homosexualidad, el sexo premarital, etcétera, son inspiración de ese enemigo. Creerá que existe un paraíso para los que piensan como él y su colectivo, y creerá que existe un infierno para los que no piensan como ellos. Tendrá que adoptar las creencias y los dogmas preestablecidos de dicho colectivo, de dicha tribu, de dicha manada. Ahora, lo mismo ocurre en todos los casos. Por ejemplo, una mujer que se dice feminista aprobará los disturbios y las maneras poco diplomáticas y sofisticadas de alzar la voz y manifestarse por el solo hecho de que las que forman parte del clan lo hacen. Y si ellas lo hacen, entonces es correcto, porque lo hacen en nombre del feminismo, y cada una de ellas es parte del feminismo. Es decir, la feminista no puede cuestionar o criticar las acciones de su propia tribu. Las acepta así como el cristiano acepta lo que diga el dogma y no posee la capacidad intelectual de criticarlo, porque ya está alienado. En la novela de 1984 de George Orwell, el antagonista O'Brien, antes de destruir la individualidad del protagonista y hacerlo un fiel miembro del partido dictador,
le comunica que el verdadero poder está en el colectivo y que para ser parte de una masa se tiene que sacrificar la individualidad, se tiene que sacrificar la libertad. El individuo es libre, piensa por sí mismo, no está atado a los dogmas de una masa ni a sus ideologías o discursos. Sin embargo, el individuo, a pesar de ser libre, por sí solo, es débil, insignificante, condenado a perecer. Pero por otro lado, el colectivo siempre perdura. El colectivo es inmortal. El colectivo trasciende al individuo. Si alguien se cree digno representante del colectivo, se vuelve el colectivo mismo, se vuelve una personificación, y así surgen los líderes de las sectas, de las religiones, los líderes políticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, quien se identifica con una masa, con un movimiento, con una ideología política o religión, se vuelve un estéril intelectual. Solo acepta o rechaza aquello que el colectivo le dice, pues ahora el colectivo piensa por él o por ella. La manipulación existe, y es fácilmente explicable por el miedo del ser humano a la soledad y a perecer. Con tal de hallar salvaguarda y sentirse arropado por otros, es capaz de alienarse y aceptar la manipulación. La manipulación es una fuerza externa, no son ondas mentales provenientes de afuera que hipnotizan a la víctima para despojarla de todo pensamiento individual y convertirlo en un esclavo. Para nada. La manipulación es voluntaria. Es un arma que el individuo, consciente e intencionalmente, toma para apuntarse en la cabeza y dispararse. Muere un individuo, pero aparece de las cenizas un cristiano, un nacionalista, una feminista, un conservador, etc. Pero la manipulación, para reafirmarse, requiere de la existencia de un contrario, de un enemigo a quien enfocar el odio que causa mayor aferramiento al colectivo. Para los cristianos, por ejemplo, ese adversario será el diablo, representante de todo lo malo para ellos. Para las feministas será el macho opresor y el patriarcado. Para el de izquierda política será el de derecha política y viceversa. Para el de la izquierda política es el de derechas el que está mal. Y todo lo malo que ocurre en la sociedad es gracias a su partido y a los representantes políticos de tal partido. Para el que le va a un equipo, su némesis será el otro equipo rival. Para el nacionalista será el extranjero o el migrante. Y así sucesivamente. Cada clan creerá que posee la verdad y cada tribu exclamará: o estás con nosotros o en nuestra contra. O eres cristiano o eres un hereje. O estás a favor del feminismo o eres un machista. Si no estás a favor de lo que hace o piensa la derecha política, eres un chairo. Si no estás a favor de lo que hace o piensa la izquierda política, eres un fifí. Si no naciste en este país, entonces eres un extranjero que roba el trabajo de los demás, etcétera, etcétera. Si fuera por cada uno de ellos, harían del mundo una dictadura a su imagen y semejanza, pues al final lo que cada colectivo busca es la expansión total y la destrucción del que es diferente a ellos. Para que haya democracia directa, se requeriría de personas que piensen por sí mismas. Es decir, se requeriría de individuos. En cambio, las masas siempre requieren ser representadas. Siempre necesitan de un líder o de alguien que los guíe y hable por ellas. El individuo, por el contrario, jamás puede ser representado. El individuo se representa a sí mismo con sus propias ideas y argumentos. Él habla, decide y discierne por sí mismo. Cierto día, Diógenes, el filósofo de la antigua Grecia, caminaba por la plaza principal de la ciudad portando una linterna, mientras exclamaba: «Voy en búsqueda de un hombre». Quienes lo escuchaban le respondían: «La ciudad está llena de ellos». «No, estoy buscando a un hombre de verdad, uno honesto que piense por sí mismo», finalizó el sabio. Lo que Diógenes quería decir es que no había individuos, sino simplemente vulgo.
Y desde siempre, ese ha sido el mayor obstáculo de la democracia.